Luego de preparar las referencias, lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto cubo, ajustar su tamaño con respecto a la posición y teniendo en cuenta la imagen que tenemos como referencia en la vista derecha y en la vista frontal. Si nos damos cuenta, existe un eje de coordenadas que tiene los colores verde, rojo y azul, que son X, Y, Z, y un eje de coordenadas con dos puntas de color amarillo con el que podemos escalar nuestro objeto antes de hacerlo editable. Desde ahí controlamos el tamaño y lo ubicamos dependiendo de nuestra vista derecha y nuestra vista frontal. Seleccionamos nuestro objeto cubo y vamos a asignarle segmentos en Y4. Posteriormente lo hacemos editable con el icono que aparece en la parte izquierda superior. Luego seleccionamos el modo punto para ubicar los puntos en contorno de nuestro carácter como nos muestra la referencia. Luego de ubicar los puntos, teniendo en cuenta nuestra referencia o nuestra vista derecha, creamos un objeto de subdivisión de superficie y hacemos nuestro objeto cubo hijo del objeto subdivisor de superficie. Esto, como su nombre lo indica, lo que hace es dividirnos la superficie para darnos una vista más realista. Sin embargo, eso no quiere decir que el objeto en realidad sea así o va a ser así hasta que no lo hagamos editable. Entonces, seguimos corrigiendo la postura de la malla teniendo en cuenta la vista frontal y la vista derecha. Paso a seguir, sacamos nuestro objeto cubo nuevamente del subdivisor de superficie, seleccionamos el modo modelado, vamos al menú malla, comandos, subdividir y le damos clic a la ruedita de la parte derecha en subdivisión 1 y subdivisión suave. Le damos a aceptar y se nos subdivide la malla en un segmento cada uno de nuestros polígonos. Seleccionamos usar modo polígono y seleccionamos los polígonos, los 4 polígonos que están en la parte baja de nuestro objeto y le oprimimos la tecla M más la tecla W para hacer una extrusión interior. Luego de efectuar la extrusión interior con el modo punto, vamos a ubicar los puntos dependiendo la referencia que estamos utilizando. Para poder trabajar más cómodamente sobre la malla, utilizamos mostrar sombreado grout. Luego seleccionamos el objeto cubo y en rayos X en el panel de atributos. Desde allí, o mejor con esta vista de la malla, podemos ir ubicando los puntos teniendo una vista más acertada de la forma en que va quedando nuestra malla. Seleccionamos los puntos de la parte izquierda de la malla, los eliminamos. Vamos a la parte superior y creamos un objeto simetría, hacemos nuestro objeto cubo hijo del objeto simetría y así podemos ir modelando ambas partes de la cabeza. Seleccionamos nuestro objeto simetría y seleccionamos rayos X en nuestro panel de atributos para tener la misma visualización de la malla en modo rayos X. Ahora cada punto que vayamos moviendo de la parte izquierda también se va moviendo en la parte derecha. Para esto estamos utilizando el objeto simetría para que ambas partes vayan quedando igual. Seleccionamos los polígonos que quedan en los ojos. Seleccionamos desde el menú malla la herramienta seccionar y nos fijamos que en su panel de atributos que esté en modo línea y seccionamos los dos polígonos en 4 para que nos queden 4 polígonos.
Utilizamos la misma herramienta de extrusión interior con la tecla M y la tecla W. Los extruimos hacia la parte interna. Luego con la selección directa ubicamos estos polígonos utilizando nuestra referencia hacia la parte del ojo, que es donde nos va a quedar estos polígonos. Utilizando el modo punto ubicaremos los puntos en contorno de la cuenca de los ojos. Desde la paleta de comandos y en el menú objeto creamos un objeto esfera. Lo ubicamos a la altura de la cuenca de los ojos. Configuramos su radio y su posición antes de hacerlo editable. Lo ubicamos y con el eje amarillo vamos a reducir el radio de su tamaño y lo vamos a ubicar exactamente donde estábamos editando, o donde estábamos moviendo los puntos de la cuenca de los ojos. Entonces reducimos al tamaño de su radio, lo movemos, lo ubicamos con la tecla Shift sostenida y utilizando la herramienta rotar vamos a rotarlo 90 grados en su eje X. Para poder visualizar mejor la malla vamos a mostrar sombreado raw líneas. Así nos fijamos cuando nuestro objeto esté rotando y podamos visualizar mejor los polígonos de la malla. Luego de rotar nuestro objeto esfera, activamos su vista a rayos X y la vamos centrando teniendo en cuenta la referencia frontal y la referencia derecha. Si nos ubicamos en la referencia derecha nos damos cuenta que nuestro objeto esfera está un poco hacia atrás. Lo que tenemos que hacer es alarla un poco hacia adelante utilizando nuestro eje de simetría y teniendo en cuenta nuestra imagen de referencia. Luego desde la paleta de comandos, el objeto doblar o desde doblar creamos un objeto FFD, lo ubicamos en el centro de la esfera, en la misma posición en la que está la esfera. Reducimos su tamaño para que quede un poco más grande que la esfera. Lo ideal es que la esfera quede por dentro de este cubo. Con eso, al momento de mover los puntos del cubo, la esfera nos vaya cambiando de forma. El tamaño de la cuadrícula del cubo FFD es de 50 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros. Luego de corregir su posición, como dijimos, la esfera tiene que quedar dentro del cubo. Vamos a asignarle dos segmentos en X, Y y Z para que la cuadrícula quede únicamente con los puntos de cada vértice. Hacemos nuestro objeto FFD hijo de nuestro objeto esfera. Luego seleccionamos los puntos de la parte superior de nuestro objeto FFD y los puntos de la parte inferior los escalamos en modo escalar y, como podemos observar, la esfera torna una forma más ovalada. Para poder conectar nuestro objeto FFD con la esfera para que quede esta forma en modo editable, tenemos que crear un conector. Pasando al modo polígono, seleccionamos los polígonos de la cuenca de los ojos, los eliminamos, que es la parte donde nos va a quedar la pupila de los ojos o los ojos.
Desde la cinta de comandos creamos un objeto conector, lo hacemos editable y nos ha quedado un solo objeto llamado conector, que en pocas palabras se nos ha unido la esfera con el objeto de FFD y nos ha quedado un solo objeto con nuestra esfera de forma ovalada. El paso a seguir es organizar los puntos de la cuenca de los ojos con respecto a la esfera que hemos acabado de crear. Utilizando la vista frontal y la vista derecha vamos a ubicar estos puntos a tratar de que queden sobre la superficie de la esfera. Entonces desde el menú selección seleccionamos en forma cíclica los puntos de la cuenca del ojo, hacemos nuestro objeto de esfera visible y con el eje simetría vamos alando los puntos hacia atrás, manteniendo oprimida la tecla control y seleccionando punto por punto los vamos deseleccionando. Si oprimimos la tecla control vamos a quitarle la selección a un punto para dejarlo en esa posición, ¿sí? Si por lo menos yo me doy cuenta en la parte de arriba derecha, si yo oprimo la tecla control y le doy selecciono ese punto queda ahí, no se va a seguir moviendo, y el resto sí, porque están seleccionados, y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Entonces la idea es que cada uno de los puntos quede sobre la superficie de la esfera. Para tener una mejor visualización de la superficie de la malla, seleccionamos el objeto simetría y quitamos visualización rayos X. Así la malla o la superficie de la malla ya se nos verá de forma real. Ya tendremos en cuenta que el objeto esfera está sobresalida de la superficie del objeto cabeza. Lo que tenemos que hacer es corregir estos puntos para que quede dentro de esta malla. Hacer un corte como se indica a continuación para crear el tabique y la punta de la nariz. Para ello utilizaremos la herramienta seccionar que ya hemos utilizado con anterioridad desde el menú malla o desde el menú de acceso rápido. Seleccionamos esta herramienta en su modo línea. Seleccionamos el objeto simetría y activamos nuevamente la visualización rayos X de la malla de la cabeza. Esto para ubicar los puntos de la malla con respecto a la referencia. Seccionar en modo línea, seccionamos los polígonos como se muestra en la figura. Con la herramienta arista vamos a seleccionar las aristas que están triangulando la malla y las vamos a disolver. Para disolver una lista la seleccionamos, nos vamos al menú malla, la opción comandos y el ítem disolver. Así disolvemos una arista. Desactivamos nuevamente la vista rayos X de nuestro objeto simetría y ahora el objetivo es extruir los polígonos
Luego de extruirla vamos a eliminar los polígonos que nos sobran. Para extruir un polígono utilizamos la herramienta polígono y para activar la herramienta de extrusión oprimimos la tecla D o nos vamos al menú malla, herramienta crear y extruir. Con la herramienta de extrusión también podemos extruir aristas. Los puntos sí no los podemos extruir, pero las aristas sí las podemos prolongar, igual que un polígono. Luego de extruir los polígonos, seleccionamos los puntos de la parte media donde estos se unen y los ubicamos en la posición 0 del eje X, no sin antes eliminar el polígono de la parte media. Estos puntos, los que voy a seleccionar, tienen que ir en la posición 0 del eje X. Con eso la malla nos queda unida o nos queda pegada, no nos queda esa abertura que estaba ahí. Para hacer la visualización de nuestra malla más suavizada, volvemos a utilizar nuestro objeto subdivisión de superficie, haciendo hijo nuestro objeto simetría del objeto subdivisión de superficie. Y vamos a observar los detalles del terminado de nuestra malla y los puntos o los polígonos que tenemos que corregir. Seleccionamos nuevamente nuestra herramienta seccionar y seccionamos el contorno de la cabeza para luego unir este corte con la cuenca de los ojos. Ahora con la misma herramienta seccionar, seccionamos los polígonos que corresponden a las cejas y vamos a terminar el corte por debajo del mentón, como muestra en la figura. Ahora empezaremos un corte desde la parte superior derecha del ojo y la terminamos en la parte de arriba de la cabeza, como se muestra en la figura. Les recuerdo que los puntos de la malla se deben ir corrigiendo o se deben ir ubicando dependiendo de la referencia. La idea es que los puntos formen polígonos o formen cuadrados lo más cuadrado posible para que el terminado de la malla sea mejor. Efectuamos un corte en contorno de la cuenca de los ojos. Luego vamos a crear un par de aristas para destriangular los polígonos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior de la nariz o del lado de la nariz.
ubicar los puntos de la malla, vamos a seleccionar los 4 polígonos que corresponden a la nariz y los vamos a destruir para ir formando esta parte de la cabeza. Utilizando el modo punto, soldamos los puntos de la parte superior de la nariz como muestra la figura. Para activar la herramienta soldar, oprimimos la tecla M y luego la tecla Q, y el proceso es el siguiente. Utilizando la herramienta modo punto y la selección directa, seleccionamos los 2 puntos que vamos a soldar, luego oprimimos la tecla M, la tecla Q y seleccionamos el punto hacia donde queremos que se suelde la malla. Utilizando tanto la referencia frontal como la referencia derecha, ubicamos los puntos para irle dando forma a la cabeza. Nuevamente, utilizando la herramienta seccionar, vamos a seccionar la malla como nos indica la imagen de referencia, determinados polígonos, para ir destriangulando la parte de la nariz y la parte de la cuenca de los ojos. Disolvemos las aristas que nos están triangulando la malla, como se indica en la imagen. Luego efectuamos los cortes, como se indica en nuestra siguiente referencia. Esto que estamos haciendo es para ir suavizando la malla y para irle dando continuidad a los polígonos, y también para ir eliminando algunas aristas que nos va sobrando en este proceso. Para recordarles el proceso de la eliminación de la arista, entonces seleccionamos las aristas que vamos a eliminar, vamos al menú malla, en la opción comandos y en el ítem disolver. Así disolvemos las aristas que tenemos seleccionadas. Utilizando nuevamente nuestra herramienta seccionar, seccionamos los polígonos de la parte superior de la nariz y ubicamos los puntos de la malla con respecto a la referencia. Esto para darle mayor suavidad a la malla, y como se dan cuenta, los polígonos van quedando un poco más cuadrados. La idea, como les dije inicialmente, es que los polígonos no queden triangulares o rectangulares, sino que queden lo más cuadrado posible, o por lo menos que sigan una trayectoria de corte. Continuando con la destriangulación de la malla, efectuamos los respectivos cortes tanto en la boca, en el mentón y hacia la parte de los pómulos. Luego de eso vamos a ubicar los puntos que corresponden a la parte superior de la nariz. Esto para efectuar nuevos cortes, pero estos cortes ya los vamos a hacer sobre la parte superior de la cabeza, como lo indica la imagen a continuación. No solo vamos a hacer cortes, también vamos a disolver algunas aristas que nos sobran. También vamos a soldar puntos, como se están dando cuenta. Estamos soldando 2 puntos para desaparecer un polígono triangular y uno cuadrado que igual nos sobran. Lo que hacemos es soldar y ya la malla nos queda más suavizada, mejor terminada. Tratamos de organizar los puntos de la malla. Hacemos nuestro objeto simetría hijo del objeto subdivisión de superficie. Para esto hace en ocasiones mostrar o nos deja ver parte de la malla donde está cortada o donde la malla está abierta.
también nos muestra cuando los puntos no están bien soldados. Entonces es muy bueno hacer nuestro objeto, o ya sea el objeto poligonal o ya sea el objeto simetría o cualquier otro objeto. Es bueno dejarlo de un objeto subdivisor para que nos muestre mayor detalle de la superficie de la malla. Continuamos con los cortes que vamos a efectuar sobre la parte superior de los ojos y en la parte lateral de la cabeza. También vamos a disolver algunas aristas que nos sobran y vamos a soldar también parte de los puntos del costado de la cabeza. Ya ustedes se irán dando cuenta en las imágenes que estoy dejando para que vean qué cortes son los que se hacen o cuáles son las aristas que se van a disolver o en su defecto los puntos que se van a soldar. Si ustedes se van fijando en la malla, hay parte de la cabeza donde hay algunos puntos que son un poco más o están un poco más curvos que otros. Sí, no son líneas rectas, sino se curvan. Entonces la idea es ir organizando estos puntos para que no vayan quedando en forma de curva, sino que la malla quede en forma muy suavizada, por decirlo así. Más adelante también vamos a utilizar una herramienta que se llama la herramienta deslizar. Esta herramienta deslizar nos permite seleccionar un punto y deslizarlo sobre cualquier arista que esté sujeta a él. ¿Sí? Esto nos facilita mucho para que al mover un punto no pierda su forma la malla, sino que más bien tienda a que quede suavizada sin necesidad de eliminar estos polígonos. Como les estaba comentando anteriormente, les he dejado las imágenes para que ustedes también tengan en cuenta cuáles son los polígonos a los que se les está efectuando los respectivos cortes. La herramienta deslizar la podemos utilizar o la podemos conseguir desde el menú malla, herramienta transformar y deslizar. Ahí está la herramienta deslizar. O la podemos seleccionar con la tecla M, luego oprimimos la tecla O. Entonces al mantener oprimido el punto y deslizarlo, lo podemos deslizar sobre la superficie de la arista que está adherida a él. Sobre cualquier arista que esté adherida a él la podemos mover sin necesidad de eliminar el punto. Continuando con la nariz del personaje, vamos a efectuar extruyendo anteriormente estos polígonos. Para ello seleccionamos el modo polígono, extruimos con la tecla M, luego la tecla W estos polígonos hacia la parte interior. Utilizando la herramienta modo punto, seleccionamos los puntos y vamos dándole una forma más redonda a esta parte de la nariz, puesto que si ustedes se dan cuenta las fosas nasales son un poco redondas, un poco ovaladas. Entonces seleccionamos estos puntos, los ubicamos. La ubicación de estos puntos también nos va a servir para efectuar o a la hora de efectuar la extrusión, los polígonos se extruyan correctamente. Hacemos nuevamente nuestro objeto poligonal hijo de nuestro objeto simetría hijo de nuestro objeto subdivisor de superficie, para poder observar en qué parte de la malla nos hace falta o bien destriangular o efectuar algún corte. Destriangular me refiero a evitar que queden triángulos en la malla y que en cambio queden cuadrados o rectángulos en ella, y que si quedan rectángulos, pues lógico que tiene que ir la trayectoria de sus puntos de una manera más suavizada. Más adelante también vamos a utilizar una herramienta que es la herramienta puente. La herramienta puente se utiliza únicamente
bueno, en dos circunstancias. Una, cuando yo quiero unir dos polígonos diferentes de un objeto, o cuando quiero unir dos aristas del mismo objeto, ¿sí? Entonces, si yo por lo menos en la parte de la boca quiero cerrar ese agujero, lo que tengo que hacer es, con la herramienta puente, hacer un puente entre la arista superior y la arista inferior del labio y irla cerrando. De esa manera creo un nuevo polígono en medio de esas dos aristas. Entonces, como les venía comentando, una manera muy fácil de detectar una falla en la malla es utilizando la herramienta subdivisión de superficie. Para la boca hacemos un corte en su contorno, seleccionamos estos puntos con la herramienta selección cíclica, los jalamos un poco hacia la parte externa, vamos seleccionando las aristas de la parte interna de la boca, los jalamos hacia la parte interna para darle mejor forma y vamos efectuando cortes sobre estas dos aristas. La malla la oculté, como ustedes se pueden fijar, la malla está oculta. Para poder ocultar la malla, lo que tenemos que hacer es con la herramienta modo polígono seleccionar los polígonos que queremos ocultar y desde el menú selección en la parte inferior dice una opción ocultar seleccionados, así se me oculta la malla. Para volver a hacer visible la malla, la única forma de hacerla visible es utilizando la herramienta modo polígono. Si yo utilizo la herramienta modo punto, no puedo volver a hacer visible la malla. La única forma de hacerla visible es volviendo a utilizar la herramienta modo polígono y desde el menú selección darle la opción que también está ubicada sobre la parte de abajo, la opción que dice mostrar ocultos. Continuando con la boca, entonces vamos ubicando los puntos. La mayor demora del modelado es la ubicación de los puntos. Siempre hay que estar ubicando los puntos para que la dirección de los polígonos sea de una forma más correcta. Para hacer más notorios los labios, el contorno de los labios, hacemos cortes entre estos polígonos. Si el corte lo hacemos hacia una arista, se nos va a hacer más notorio o más relevante esa parte de la malla. Entonces, como ustedes se van fijando, he hecho algunos cortes y los puntos los he estado ubicando. Así mismo, utilizando la tecla de escalar, los voy escalando y los voy ubicando. Todo es utilizar las herramientas que hemos visto. Como saben, en la mitad de la malla va quedando un hueco. Ustedes saben que ese hueco se queda es porque el punto no está en la posición X, no está en la coordenada 0. Entonces hay que dejarlo en la coordenada 0 para que quede en una posición donde la malla quede soldada en la mitad de la simetría. Ahora vamos a empezar a cerrar la cuenca del ojo. Para ello vamos a seleccionar los puntos de la parte de abajo del párpado y con la herramienta selección directa vamos a moverlos hacia la parte de arriba. Lo mismo vamos a hacer con los puntos del párpado de la parte superior, vamos a bajarlos. La idea es reducir el hueco del ojo para que quede un poco más forma de curvatura de ojo normal. Con la herramienta deslizar vamos a deslizar los puntos más cercanos a la cuenca del ojo que ya nos ha quedado más pequeña. Con la herramienta selección directa, herramienta punto y selección directa, vamos a hacer que estos puntos internos del párpado ubicarlos más hacia la parte interna del ojo. Esto por supuesto, esta parte de la malla nos va a quedar incrustada dentro del ojo. Ubicando estos puntos hacia la parte interna nos va a dar mucho más realismo. Hay que tener en cuenta que estas aristas nos tienen que quedar sobre la superficie del ojo, no nos tiene que dar agujeros por ninguna parte, nos tiene que quedar bien ubicado. Efectuamos dos nuevos cortes como nos muestra la ilustración, uno sobre las pestañas y otro sobre la mitad del párpado, esto para darle mayor denotación a los ojos y a la cuenca de los ojos.
Luego pasaremos a la parte del oído, vamos a seleccionar los puntos del oído, vamos a hacer una extrusión interior como les expliqué anteriormente con la tecla M y la tecla W. Ubicamos los puntos de la parte del oído, los escalamos un poco hacia adentro, vamos a hacer una extrusión hacia afuera y luego efectuamos una nueva extrusión. Eso nos queda el objeto cortado en dos series de polígonos. Seleccionamos el punto de la parte delantera del oído y con la herramienta deslizar vamos deslizando los puntos para ir dando esta forma característica. Vamos a efectuar ciertos cortes en la parte interna. Ya ustedes irán dando cuenta con las imágenes que les estoy dejando de referencia cómo son los cortes que hay que hacer y cuáles son los polígonos que hay que disolver. Seleccionando los polígonos que habíamos extruido anteriormente, vamos a efectuar una nueva extrusión interior y vamos a organizar estos puntos para darle más forma a los polígonos de la parte media. Efectuamos una nueva extrusión interior y con la tecla seccionar hacemos cortes de forma transversal a la serie de polígonos en la parte central del oído en forma de rombo. A este rombo vamos a hacerle un corte de forma perpendicular con el vértice de cada polígono. Lo alamos un poco para que no exista una triangulación en los polígonos de la parte central del oído. Efectuamos un par de cortes como lo muestra la imagen de referencia desde la parte central del oído hasta la parte externa, el primer punto que movimos, esto para empezar a formar la cuenca del oído. Seleccionamos los dos polígonos de la parte superior central del oído, los extruimos hacia la parte de afuera, eliminamos los dos polígonos que dividen esta extrusión junto con el oído y con la herramienta soldar, soldamos los puntos que antes estaban distantes el uno del otro y que hacían parte de una serie de polígonos extruidos. Ubicamos los puntos como nos muestra la imagen de referencia, hacemos una extrusión y un corte a los polígonos de la parte media del oído para irle dando forma al oído en la parte que sobresale un poco más de él. Para terminar, el último corte que efectuamos es entre el oído y la cabeza para denotarlo más sobre la piel de la cabeza.